Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Continuamos en la plataforma de estudio de YouTube y de Facebook, dando clases en lo que en este caso pues nuestro tema es el uso, el manejo de el FluidSync. El día de hoy pues estaremos iniciando una pequeña temática diferente, en este caso los mandos indirectos. Bien, entonces ¿cómo vamos a entender nosotros esto de los mandos indirectos? Pues bueno, mandos directos se les llama a todos aquellos, aquel sistema, aquel mecanismo en donde la válvula manda directamente el accionamiento al actuador, al cilindro. O sea, el operario desde que presiona el pulsador, la señal va directa hasta el cilindro, el actuador quien hace el trabajo. En este caso es indirecto cuando el pulsador de marcha manda la señal a otros accesorios que procesan la señal para que de una u otra manera se la mande hasta después al cilindro o al actuador. Entonces de esta manera vamos a entender de que son mandos indirectos. Para ellos vamos a estar hablando de algunos elementos procesadores de señal como son las válvulas monoestable y biestable. En otro vídeo yo expliqué que cuando una válvula era monoestable, cuando era biestable, que cómo identificamos una válvula 3.2 monoestable, una 5.2 monoestable, o ya sea 3.2 biestable o 5.2 biestable o 4.2 monoestable y biestable. ¿Cómo identificar estas válvulas? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar con el diagrama número 8, el cual plantea la siguiente situación: elabore un circuito neumático de marcha de un cilindro simple efecto usando una válvula monoestable. Entonces, dice que, bueno, vamos a utilizar un cilindro simple efecto, por lo tanto, vamos a ir a nuestra biblioteca, vamos a extraer un cilindro de simple efecto. El día de hoy, pues dice que vamos a usar una válvula monoestable. No nos explica si es bueno, sí, aquí de hecho yo no lo había puesto, pero sí en el manual acá lo dice que es una 3.2, es una válvula 3.2 monoestable. Entonces por lo tanto vamos a agregarle esto acá, que no lo había agregado yo. Entonces bueno, entonces vamos a traer nuestro cuerpo de válvula y vamos a realizar la previa configuración. Con esto de la configuración, ahora nuestro esfuerzo ya no va a ser muscular, va a ser pilotaje, ¿verdad? Y el retorno, pues como dice que es monoestable, pues solo vamos a utilizar un solo pilotaje, vamos a utilizar el del lado izquierdo. Ahora, entre la señal que necesita pues nosotros vamos a poner una válvula 3.2 por accionamiento muscular y retorno con muelle para que podamos introducir la señal, o sea, hacer marcha. Hacemos esta situación. Ahora la señal va acá y tenemos acá nuestro compresor y nuestra unidad de mantenimiento, la cual vamos a conectar acá. 1 le conectamos presión y 3 le vamos a poner un filtro de retorno a atmósfera. Aquí, como podemos observar, ya tenemos nuestra válvula 3.2 monoestable, el pilotaje está al lado izquierdo. Entonces la forma de funcionamiento de este diagrama va a ser la siguiente: al pulsar nosotros marcha, cambia de estado la válvula 3.2 por esfuerzo muscular. Al dar pase de aire, pues va a llegarle señal a esta válvula monoestable. Esta válvula monoestable va a cambiar de posición, va a conmutar y entonces va a dejar pasar presión del punto 1 al punto 2, y es así como le va a llegar aire al lado izquierdo de la recámara del cilindro y el émbolo pues va a salir. Cuando haya descarga de aire, atmósfera por el punto 3, el resorte pues volverá a tomar su trabajo, a hacer su trabajo y hará regresar al émbolo. Entonces vamos a revisar si hay fallas. Nos dice el software que no hay ninguna especie de problema. Mandamos la señal y ahí vemos, ¿verdad?, la válvula monoestable 3.2 haciendo su trabajo. De esta manera es como trabaja la válvula monoestable 3.2. Así terminamos este esquema y la solución a este pequeño problema. Sin más que decir, pues me despido de todos ustedes, deseando se suscriban a nuestro canal y que sigamos creciendo y que sigamos estudiando en este caso pues neumática básica. Les deseo suerte a todos. Se despide de ustedes el profesor Reiner Merena.